empezaremos. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a revisar ese tema de lo que es cómo se forma el corazón y todo lo que es el aparato cardiovascular. Primeramente recordarles que el día de hoy tenemos nuestra charlita de tutorías, por favor, a la 1 en el auditorio FADI, ahí donde siempre hacemos nuestra reunión. Ojo, yo estoy controlando la asistencia porque la asistencia me la da la profesora, la psicóloga. Y eso lo voy a considerar en el momento que se requiera para lo que son sus evaluaciones, de repente para el examen práctico, veremos por ahí. Los que no asisten, pues no es obligación, pero los que asisten, que se dan ese momento, ese tiempito de estar escuchando la charla, que es muy importante para ustedes como jóvenes, ¿no? Entonces vamos a tener consideración también en ese sistema. Entonces, es importante que asistan a su reunión. Vamos a revisar este tema. Recordemos que uno de los principales sistemas que empieza a funcionar antes de los demás sistemas es el aparato cardiovascular. Y esto ocurre porque la demanda de nutrientes y de oxígenos es cada vez mayor. Entonces, por lo tanto, es necesario que se vayan formando las estructuras, vasos sanguíneos, que ya lo hemos revisado cuando hemos visto por semanas, que aparece lo que es vasculogénesis, angiogénesis, se van formando los primeros vasos sanguíneos, las primeras células sanguíneas, por lo tanto ya empieza en funcionamiento este sistema, uno de los primeros que empieza a funcionar más o menos el día 20-21, en los cuales se puede evidenciar el latido cardíaco de un corazón que todavía no tiene todas las estructuras que va a tener el corazón definitivo, pero que ya va recibiendo sangre, uno del aporte de la placenta, el otro tipo de sangre va llegando a través del saco vitelino y también desde el cuerpo del embriocito van llegando algunas sangre. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se encuentra. Primeramente vamos a dar una vista anatómica de lo que es el corazón. El corazón es un órgano muscular, es un órgano cavitario ubicado en la región del tórax, en medio de ambos pulmones, en la región central del tórax. Está ubicado en el espacio que se llama mediastino, que ocupa ambos pulmones, y está dirigido algo hacia el lado izquierdo, es decir, la punta del corazón, que está formado por este ventrículo, se dirige hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Bien. ¿Qué más encontramos en el corazón? Sus paredes. ¿Cómo van a estar sus paredes? Si es un órgano cavitario, significa que va a tener cavidades en su interior, y sus cavidades van a ser 4, desde un punto de vista anatómico, ¿no? Sus cavidades serán dos cavidades superiores llamadas atrios, o antiguamente se le llamaba como aurículas. Así todavía lo pueden encontrar en los textos, como la aurícula derecha o la aurícula izquierda, que no son otra cosa que los atrios, atrio derecho y atrio izquierdo. Y dos cavidades inferiores llamadas los ventrículos. Este es un repaso anatómico, ¿no? Normal en un corazón adulto. Ahora, los dos lados derecho e izquierdo del corazón no se conectan entre sí. Y no se conectan porque en el interior la sangre que contiene son diferentes. Es diferente la sangre del lado derecho de la que hay en el lado izquierdo. En el lado derecho es una sangre sin oxígeno, una sangre venosa, una sangre de retorno al corazón, que no contiene oxígeno, no contiene nutrientes en el lado derecho. Sin embargo, en el lado izquierdo la sangre es de otro tipo, es una sangre oxigenada, una sangre con nutrientes que va a salir desde el lado izquierdo hacia el resto del cuerpo para poder irrigar y para poder nutrir. Al corazón, a través de sus cavidades superiores, que se llaman atrios, derecho e izquierdo, va a llegar la sangre de retorno del cuerpo. ¿Cómo llega? En el lado derecho llegará a través de dos venas, una llamada la vena cava superior y la otra es la vena cava inferior. La vena cava superior llega desde arriba, mientras que la vena cava inferior llega desde abajo. ¿De dónde trae sangre la vena cava superior? De la cabeza, del cuerpo y de los miembros superiores. Trae la sangre de retorno y la deja en el atrio derecho. Sin embargo, la cava inferior, que viene desde el resto del cuerpo, es del tronco, de los tórax, abdomen y miembros inferiores, vienen a través de la cava inferior e ingresan al atrio derecho por el piso, por la parte inferior de lo que es el atrio. Al lado izquierdo, al atrio izquierdo, viene también sangre, ¿no? Pero esa sangre que retorna al corazón viene a través de las venas llamadas pulmonares. En este caso, las venas pulmonares se están pintando de color rojo, ¿no?
que es algo contradictorio con el color que se usa para lo que son las venas y las arterias. Generalmente una arteria se pinta de color rojo porque el contenido de sangre es oxigenada y las venas de color azul, pero en este caso las venas pulmonares son pintadas de color rojo por el tipo de sangre que contiene, que es sangre arterial, sangre oxigenada, y están retornando desde los pulmones, es decir, de la sangre que ha llegado al pulmón, está retornando hacia el corazón otra vez, pero hacia el lado izquierdo. Son 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, que traen sangre del pulmón, es decir, una sangre oxigenada, enriquecida, otra vez al corazón. Entonces, así sabemos de que los atrios reciben sangre por medio de venas y estas van a conectar con sus ventrículos por medio de unas puertitas. Estas puertas se llaman válvulas. Y en el lado derecho habrá una válvula y en el lado izquierdo otra válvula. Tienen un nombre propio cada una de esas válvulas, porque en el lado derecho se llamará la válvula tricúspide y en el lado izquierdo se llama la válvula bicúspide o válvula mitral. ¿Qué conectan estas válvulas? Conectan los atrios con sus ventrículos. ¿Listo? Eso quiere decir que la sangre que llega al atrio no se conduce o pasa al ventrículo por medio de su válvula. La válvula tiene que abrirse para que la sangre ingrese al ventrículo. Una vez que viene el ventrículo, la sangre a través del atrio, llena el ventrículo, la sangre tiene que salir desde el ventrículo. ¿Cómo sale? Por medio de arterias. En el ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Es una sola. Al final, cuando nace, pues se llama el tronco de la arteria pulmonar o simplemente arteria pulmonar. Y cuando nace, se divide en 2 ramas, una derecha y una izquierda, formando las arterias pulmonares, derecha y izquierda. Pero cuando nace en su solo tronco. Y en el lado izquierdo nace la aorta. La aorta es una arteria, la arteria principal, que conduce la sangre oxigenada, porque va desde el lado izquierdo, y lo distribuye por todo el cuerpo. Sin embargo, el tronco de la arteria pulmonar, que ustedes está pintada de color azul, quiere decir que esta arteria está llevando una sangre venosa, una sangre sin oxígeno. ¿A dónde lo conduce? Hacia el pulmón. Con la finalidad que en el pulmón lleve a cabo este proceso llamado hematosis, en el cual va a ver el intercambio de gases a nivel del pulmón para luego oxigenar otra vez la sangre que retorne otra vez al corazón. ¿Listo? Entonces, de esta manera tenemos nosotros conformado el corazón en el adulto. Lógicamente que al inicio de cada una de estas arterias que salen desde los ventrículos van a haber sus válvulas, cada una de las arterias, el tronco de la pulmonar y la aorta va a tener su válvula. Esa válvula permite que la sangre que ingresa a través de la arteria no retorne otra vez hacia el ventrículo. Sale, se cierra la válvula y la sangre se conduce al pulmón o al cuerpo en el caso de la aorta. ¿Listo? Bien. Noten ustedes que las válvulas que dividen los atrios de los ventrículos están conectados a la pared del ventrículo por medio de músculos que sobresalen de la pared y que van a haber unos pequeños filamentos tendinosos que se llaman cuerdas tendinosas que se adhieren a las paredes de las válvulas y que cuando se contrae estos músculos permiten la apertura de la válvula. De esa manera se abre o se cierra, se abre o se cierra para permitir el ingreso de la sangre y luego cuando se cierra llena otra vez el atrio. Bien, entonces así está conformado nuestro corazón. Vamos a ver ahora cómo va a llevarse a cabo este proceso de la formación del corazón a partir de un inicio solamente de células que van a ir diferenciándose del resto de células a nivel del mesénquima. Por lo tanto, este proceso de la formación del corazón empieza más o menos a mitad de la 3ª semana. Para luego, ya en la 4ª semana, recuerden que en la 3ª semana se van a llevar los procesos de angiogénesis y vasculogénesis que hemos visto a la par que se lleva a la formación de las capas germinativas, se han formado como mesodermos. Entonces, a ese nivel se van a ir llevando esos procesos. Ya a nivel de la 4ª semana, más o menos el día 21, 22 y 23, ya empieza a haber un latido cardíaco que evidencia que la sangre inicial que se está formando va al interior de estos tubos que van a ir formando vasitos sanguíneos y que se va desplazando hacia un corazón que todavía es primitivo, ni siquiera tiene todas las estructuras del corazón, solamente es un tubo que se ha formado, pero que va recibiendo sangre desde diferentes lugares. ¿Dónde se va a formar el primordio del corazón? A nivel del mesodermo lateral.
Recuerden que el mesodermo lateral se va a dividir gracias a la formación del celoma en dos hojas, una llamada somatopleura y la otra se llama esplanopleura. Y a nivel del esplanopleura se empiezan a diferenciar algunas células que van a dar origen posteriormente a los tubos cardíacos. ¿Listo? Entonces, a nivel del mesodermo, de un mesodermo lateral y del esplanopleura, se van a ir conformando un grupo de células que van a constituir posteriormente el llamado campo cardiogénico primario. A nivel de la esplanopleura se originan grupos de células que constituyen un campo cardiogénico inicial que va creciendo hacia la parte anterior simultáneamente a lo que se está llevando a cabo como neurulación. Va creciendo y va creciendo inclusive por debajo de la formación del celoma a nivel de la esplanopleura, crece hacia la parte anterior y conforme va creciendo estas células también se van a ir diferenciando en las diferentes partes que va a tener posteriormente el tubo cardíaco. El tubo cardíaco va a tener zonas que van a dar origen pues, a los atrios, a los ventrículos, a la parte del tronco arterial que originará las arterias pulmonar aorta. Entonces estas zonas que van a diferenciarse de un tubo cardíaco inicial, pues vamos a ver de que estas células que provienen de la esplanopleura se van ubicando en sentido lateral. Entonces, ¿de dónde derivan? La pregunta sería, ¿y de dónde provienen estas células que se van a ir diferenciando? Viene desde la zona del epiblasto. Recuerden que el epiblasto, estamos en la segunda semana. Cuando entre la tercera semana, las células del epiblasto se van a diferenciar para formar línea primitiva. Y a través de la línea primitiva migran las células para formar capas germinativas. Entonces, a través de las células progenitoras, a través de lo que es el epiblasto, migran por la línea primitiva para ubicarse posteriormente a nivel de la esplanopleura y diferenciar este campo cardiogénico llamado primario. Ahora, por otro lado, también la cresta neural va a aportar células. Recuerden que la cresta neural aparece como una célula diferenciada desde los pliegues neurales, ¿no? Los pliegues neurales van a formar el tubo neural. Entonces, estas son células que derivan desde los pliegues neurales y se van a ubicar a ambos lados del tubo neural. Pero posteriormente también las células de la cresta neural van a formar células mesenquimatosas que no solamente van a migrar hacia los lados del tubo neural, sino también migran hacia la parte anterior que está formando la cara, que es la formación de los arcos faríngeo. Contribuye a la conformación mesenquimatosa de la cara, ¿no?, que da origen a los arcos faríngeos. Por lo tanto, células mesenquimales que vienen de la cresta neural también, ¿no?, van a constituir un campo cardiogénico. Este campo cardiogénico va a ser llamado como campo cardiogénico secundario. Esto, ¿no?, en la parte posterior de lo que es la faringe primitiva. Ahí se establece esta área cardiogénica secundaria que proviene desde lo que es la cresta neural y desde esta zona, a través de los arcofaringeos, a través de la zona faríngea, va a ir contribuyendo con células que se dirigen hacia lo que es el tubo cardíaco para aportar células tanto en la parte superior como en el extremo caudal. Eso significa que el tubo cardíaco que se va a fusionar, inicialmente van a ser dos tubos cardíacos que luego con el plegamiento se fusionan y van a formar uno solo, van a tener dos extremos, un tubo, un extremo superior y un extremo inferior. El extremo inferior es el extremo caudal, en el cual llega la sangre, entra al tubo cardíaco y sale por el extremo superior. Entonces, el crecimiento de estos extremos, ¿no?, es debido al aporte de células que vienen de este campo cardiogénico secundario, conformado por células mesenquimatosas que vienen desde la cresta neural. Entonces, este es la zona del campo cardiogénico secundario. Entonces, tenemos acá, dentro de los primordios, dentro de los lugares donde deriva el aparato cardiovascular, mesodermo espláncnico, con un campo cardiogénico primario y un campo cardiogénico secundario proveniente desde lo que es la cresta neural, el cual va a aportar hacia los extremos superior e inferior del tubo cardíaco primario. Simultáneamente, a nivel de los mesénquimas, pues están llevando a cabo la formación de vasos sanguíneos, angiogénesis y vasculogénesis en los diferentes lugares que corresponden a al área de lo que es el campo cardiogénico. Entonces, el campo cardiogénico primario se establece aproximadamente entre los días 16 y 18. Y esta zona del campo cardiogénico que va a formar el tubo cardíaco va a originar posteriormente lo que es los atrios y también el ventrículo izquierdo.
campo cardiogénico secundario aparece posteriormente el día 20 aproximadamente y formará parte del ventrículo derecho, la parte superior del tubo cardíaco que corresponde al tronco arterioso, va a ir formando el extremo inferior que se llama el seno venoso y contribuyendo también a la formación de los arcos. Ahora, simultáneamente, una parte de lo que es el campo cardiogénico secundario va a constituir, ¿no?, las porciones de salida del tronco arterioso tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por ejemplo, lo que es la parte cardiogénica secundaria del lado derecho contribuye al tracto de salida pero del lado izquierdo, y la del lado izquierdo contribuye al tracto de salida del lado derecho. Esto explica el por qué luego el tronco arterioso, cuando se va a dividir, pues va a hacer un giro para conformar posteriormente lo que es la arteria aorta y la arteria pulmonar. Lógicamente, para que esto ocurra, lo que es la lateralidad de lo que es el tronco arterioso tiene que haber expresión de proteínas, ¿no?, para que pueda llevarse a cabo esta división. Acá tenemos el plegamiento. Recordemos que cuando se constituye los campos cardiogénicos, acá todavía tenemos la formación del disco alveolar, en el sentido de lo que es trilaminar. Esta parte anterior del área cardiogénica recibe el nombre del área cardiógena, en donde se va a formar el área cardíaca y luego va a llevar a cabo el plegamiento craneal y los plegamientos laterales, de tal manera que cuando se lleva a cabo los plegamientos, acá tenemos la membrana bucofaríngea y este es el área cardíaca, donde van desarrollándose las acumulaciones de células que darán origen a los tubos cardíacos y también se está formando el senoma pericárdico, y acá adelante estaría el septum transverso, y esto va a llevar a cabo el plegamiento de la cabeza movilizándose en sentido ventral para posteriormente estos tubos cardíacos que son primitivos, inicialmente debido al plegamiento cefálico, se ubican a nivel de la región cervical y sigue plegándose para tener una ubicación definitiva a nivel de la región torácica. Entonces, debido al plegamiento que hace la zona craneal, la ubicación del área cardiogénica, que es anterior a la membrana bucofaríngea, sufre un desplazamiento ventral, ¿no?, en sentido en la región torácica. Ahora, los plegamientos laterales hacen que el tubo cardíaco que está por fuera se incorpore al interior del cuerpo, una vez que los laterales del disco germinativo se acercan y se unen en el plano medio. Hace que la parte anterior craneal que ha desplazado en sentido ventral se incorpore al interior de la región del tórax. De esa manera, posteriormente, la cavidad pericárdica que era anterior, que ha sido desplazado hacia abajo, quede incorporado al interior de la región torácica, arrastrando en ese desplazamiento a lo que es el tubo cardíaco. Finalmente, cuando cierra la pared torácica, en el interior va a quedar ubicado la cavidad pericárdica, en donde va a desarrollar el corazón, ¿no?, y el corazón en su interior. ¿Qué pasaría si es que el plegamiento lateral no termina de fusionarse? Entonces va a quedar una gran abertura. En este caso sería el corazón queda desplazado o se desarrolla por fuera del cuerpo. Eso se llama ectopía cardíaca, cuando el corazón queda en la superficie de la región del tórax. Entonces ahí tenemos el desplazamiento de lo que es el tubo cardíaco primitivo con su cavidad pericárdica durante el plegamiento, y posteriormente no queda en sentido torácico, desplazando el septum transverso todavía en posición dorsal, ¿no? Entonces, inicialmente a nivel de la esplasmopleura van a desarrollarse estas células que van a reunirse y van a formar dos cordones llamados cordones angioplásticos, que no es otra cosa pues las células, estas células progenitoras que se están diferenciando. Acá solamente es una acumulación de células, pero luego se reúnen para formar cordones. Esos cordones que se forman, que van a ser llamados como cordones angioplásticos, tienen que canalizar. Eso quiere decir que la parte interna va a degenerar sus células y canaliza formando tubos cardíacos. Entonces, estos tubos cardíacos tienen una característica de ser endocárdicos, que significa de que las células internas que revisten la luz del tubo van a ser blancas, de tal manera que están revestidas por un endotelio, que posteriormente será el endocardio. ¿Listo? Una vez que canalizan, se lleva a cabo el plegamiento y las dos hileras, los dos tubos ahora cardíacos, van a empezar a fusionarse.
¿Y por qué fusionan? Porque se está llevando a cabo el plegamiento, ¿no? Y la fusión, miren ustedes, escuchen, la fusión es cráneo-caudal. Significa que los extremos, con dos extremos que van a tener estos dos cordones o dos tubos, un extremo superior que va a ser de salida, va a ser el extremo arterial o de salida, y un extremo inferior que va a ser el extremo venoso. Entonces, el extremo inferior, que es venoso, acá no está pintado de azul, va a llegar la sangre, se va a ingresar la sangre por el extremo venoso. Ingresa al interior y sale por el extremo superior. Entonces, la fusión debido al plegamiento de estos dos tubos cardíacos empieza desde la región cráneo-caudal, de arriba hacia abajo. Pero no todo el tubo va a fusionarse. Los dos extremos de salida se mantienen, entonces por lo tanto van a haber dos tubos de salida. Inclusive en la parte inferior, que es el extremo venoso, también se mantiene y van a haber dos entradas. Entonces van a haber dos entradas, un solo tubo que ha fusionado y dos salidas, como lo vemos en la siguiente imagen. Acá tenemos que se están fusionando las partes centrales y los extremos superiores quedan con sus dos porciones de salida y los extremos inferiores quedan con sus dos porciones de entrada, extremo venoso y extremo arterial. Listo. A la par que se han fusionado estos dos tubos cardíacos, empiezan a diferenciarse las células del tubo cardíaco y empiezan a haber dilataciones. Entonces, el tubo cardíaco empieza a diferenciarse en zonas. La zona del extremo de salida recibe el nombre de tronco arterial o tronco arterioso, que va a diferenciarse también en una zona cónica llamada el cono arterioso. Posteriormente sufre otra dilatación llamada el bulbo cordis o bulbo cardíaco. Posteriormente sufre dilatación para formar el ventrículo primitivo. Por debajo del ventrículo primitivo sufre otra dilatación que se llama el atrio primitivo. Y los dos extremos de salidas que son denominados como los senos venosos. Entonces, esas son las dilataciones o son las zonas que va a diferenciar este tubo cardíaco primitivo que se ha fusionado. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nosotros la fusión del tubo cardíaco, ¿no? La fusión y la conformación de sus dilataciones. Lógicamente, para que esto ocurra, pues tiene que haber expresión de proteínas, tiene que haber expresión de fémina. Y ese femurino es el que va a regular principalmente la diferenciación de las zonas que va a tener el tubo cardíaco. ¿Visto? Durante el plegamiento. Entonces tenemos que el tubo cardíaco, ¿no?, va a tener un epitelio interno que va a revestir el interior de los dos tubos cardíacos, que va a constituir posteriormente el endocardio. Ahora, el mesénquima que rodea a estos tubos cardíacos, el mesénquima extránico, también va a ir diferenciándose en células que van a ser llamados como los miocitos. Y estos miocitos, o sea, células musculares, posteriormente van a diferenciar la capa muscular que va a tener el tubo cardíaco, que va a ser denominado como el miocardio. Ahora, una vez que se establece esta capa muscular externa, que no es otra cosa que las células mesenquimatosas, vamos a ver de que van a elaborar una sustancia que contiene, una sustancia gelatinosa que contiene gran cantidad de ácido hialurónico, denominada la gelatina cardíaca. Es importante la formación de la gelatina cardíaca porque esta porción mesenquimatosa va a originar posteriormente rebordes, hipoginetes o almohadillas que van a permitir la tabicación de este tubo cardíaco, que es solamente uno solo, pero que tiene que formar tabiques en su interior. O sea que cuando los dos tubos se han fusionado y han originado un solo tubo cardíaco primitivo que va a originar el corazón, en el interior van a ir, ¿no?, formando dilataciones y tiene que formar particiones en el interior para formar sus cavidades, ¿no?, ya sean los atrios o los ventrículos. Pero la presencia de esta sustancia gelatinosa va a marcar la formación de sus tabiques en la parte interna y también de sus válvulas. Entonces, importante será la formación de la gelatina cardíaca, sí, porque a partir de eso se van a formar los tabiques internos que va a tener el corazón y también las válvulas que van a dividir estas cavidades internas. Entonces, por lo tanto, se establece el endocardio, que será no otra cosa que el epitelio que reviste al tubo cardíaco. El mesénquima que rodea a este tubo cardíaco formará el miocardio,
y posteriormente desde la parte posterior, desde la unión posterior que tiene ese tubo cardíaco hacia la pared que constituye el mesocardio dorsal, se van a diferenciar células que van a recubrir el exterior para formar el epicardio. El epicardio. El epicardio, que no es otra cosa que la capa visceral del pericardio. Entonces ahí tenemos las tres capas que va a tener posteriormente el corazón. ¿Puede decirlo de las capas, por favor? El endocardio, miocardio y epicardio. No, yo venía el epicardio de arriba. ¿Ah? El epicardio venía de la parte interna. Desde el mesocardio dorsal, que es la capa que va a unir el tubo cardíaco hacia la pared posterior del cuerpo, van a diferenciarse células que van a ir revistiendo externamente a la capa muscular para formar el epicardio, que no es otra cosa que el pericardio visceral que va a envolver al corazón. ¿Sí? ¿Y el seroso está por fuera? Porque... El seroso proviene desde la cresta neural. Proviene externo. ¿Listo? Entonces tenemos a lo que es el pericardio visceral, desde el mesocardio dorsal, ahí lo tienen, ¿no? Desde el mesocardio dorsal, que no es otra cosa que la unión que va a tener el tubo cardíaco hacia la pared posterior, desarrolla un mesocardio, el mesenterio que lo une a la pared posterior, y de ahí diferencian células que van a ir, ¿no?, hacia la superficie de este tubo cardíaco, que tiene ya músculo en su alrededor y que van a ir colocándose sobre la superficie de esta capa muscular para formar el epicardio. Por otro lado, nosotros sabemos de que el corazón está contenido dentro de una bolsa pericárdica, ¿no? Entonces este pericardio va a tener dos ojos, uno visceral y uno parietal. Entonces el visceral, que no es otra cosa que el mismo epicardio, pues deriva desde lo que es el mesenterio dorsal, pero la otra hoja, que es la hoja parietal, deriva desde la cresta neural. Ahora, posteriormente, miren, el tubo cardíaco inicialmente va a estar unido por su mesenterio posterior hacia la pared del cuerpo del embrión. Pero este mesocardio dorsal va a degenerar. Va a degenerar. O sea, ahora usted dirá, y el tubo cardíaco ya no va a estar unido, va a estar libre dentro de la cavidad pericárdica. Pero en los extremos, tanto superior e inferior, van a permitir la fijación de ese tubo cardíaco, ya no desde la parte central hacia la parte posterior, porque esto va a degenerar, pero sí el extremo superior se va a fijar a través de los arcos aórticos que se van a ir formando, y el extremo inferior se va a fijar hacia el septum, porque va llegando ahí las venas. Entonces, ahora en este momento, cuando degenera el mesenterio dorsal, el mesocardio dorsal degenera. Entonces, ¿cómo se fija el tubo cardíaco? Por sus extremos, tanto superior e inferior. ¿Listo? Ya pierde la conexión con el cuerpo porque va a estar incluido, pues, al interior de la cavidad pericárdica. Cuando degenera, establece una conexión entre ambos lados de la cavidad pericárdica, y esa conexión recibe el nombre del seno transverso del pericardio. ¿Cómo se llama esa conexión? Se llama el seno transverso. ¿Ya? Y eso es lo que va. Esto es lo mismo que nos muestra el libro de Lachman, ¿no? ¿Cuáles son las dilataciones que se conforman una vez que se fusionan los dos tubos cardíacos? Para ser llamadas como el tronco arterial, el bulbo cordis o bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, el atrio primitivo, y luego tenemos el seno venoso con sus dos extremos, tanto derecho como izquierdo. Ahora, al seno venoso llega sangre, está a esa parte inferior, esta es la parte superior de salida. Acá se van a conformar los arcos aórticos que van a ir hacia los arcos faringios. Ya lo hemos visto, y hemos hecho la clase de arcos faringios, ya sabemos cada arco faringio qué es lo que va a formar posteriormente. Entonces, este extremo de salida se continúa con los arcos faringios, con los arcos aórticos. Y el extremo de entrada, que es el extremo inferior, van a llegar sangre desde varios lugares. La pregunta será, ¿y de dónde llegan? Pregunta de examen. Van a llegar sangre a través de tres tipos de venas que son pares. Recuerden que son dos extremos, uno derecho y izquierdo. Por lo tanto, las venas que van a llegar serán derechas e izquierdas. ¿De dónde llega la sangre? Llega la sangre a través de las venas umbilicales,
significa que van a llegar sangre desde la placenta, llega la sangre. Las venas vitelinas, también llamadas venas omphalomesentéricas, que llegan sangre a través de lo que es el saco vitelino. Recordar que el saco vitelino se incorpora para formar tubo digestivo, por lo tanto llegará desde el tubo digestivo, las venas vitelinas, y las llamadas venas cardinales comunes, que es así nuevo. Ya sabemos que existen venas umbilicales, porque eso viene de la placenta. Ya sabemos que vienen venas vitelinas, porque el saco vitelino formará sus venas, que luego se incorpora formando el intestino. Pero las venas cardinales comunes ahora recién las estamos conociendo. Son venas que se están formando para drenar el cuerpo del embrión. Habrá una vena cardinal anterior que drenará la región cefálica del embrión y habrá una vena cardinal posterior que drena desde la parte del cuerpo y la parte de la cola. La colita y el cuerpo drenan por la cardinal posterior y la cardinal anterior. Ambas venas cardinales anterior y posterior se unen en un tronquito chiquitito que se llama la vena cardinal común, y la vena cardinal común va a llegar hacia el seno venoso. ¿Listo? Entonces tenemos que el seno venoso recibe sangre a través de 3 tipos de venas. ¿Cuáles son estas? Las vitelinas, las umbilicales y las cardinales comunes. ¿Listo? Ahora vamos a ver que nosotros hemos visto hasta ahora el cordón umbilical. ¿Cuántas venas tiene? ¿2 venas? No. Una vena y 2 arterias. Una vena y 2 arterias. Entonces, pero acá se están formando 2 venas. Hay 2 venas umbilicales, ¿no? Vena umbilical derecha y vena umbilical izquierda. Entonces, una de ellas tiene que degenerar. Para quedar solamente una sola, una de ellas va a degenerar. Ahora vamos a ver cuál es la que degenera. ¿Ah? Ya saben. ¿Qué va a suceder? Miren, en este caso hemos conocido de que el corazón, el tubo cardíaco también es corazón, se ha fusionado y ha formado dilataciones. ¿Qué más va a pasar? Va a suceder que una de las porciones o 2 de las porciones que forman estas dilataciones va a desarrollar más que las otras. Recordad que hacia arriba está el tronco arterioso, seguido del bulbo, por debajo el ventrículo, por debajo el atrio y el seno venoso. Esas son las dilataciones, ¿correcto? Entonces, en este caso, en un segundo momento, tanto el bulbo como el ventrículo, estas 2 dilataciones, va a desarrollar mucho más que la parte inferior, que es el atrio y el seno venoso. Entonces, como desarrollan más, esta zona central va a dirigirse hacia el lado derecho. Va a crecer mucho más el bulbo y el ventrículo. Se dirigen hacia la derecha, hacia adelante y hacia abajo. Entonces, esta zona media, zona del bulbo y el ventrículo, crece mucho más y ese crecimiento se va hacia la derecha, hacia adelante y hacia abajo. Como crece hacia abajo, lo que va a hacer que el atrio primitivo y el seno sea arrastrado por detrás y hacia arriba. ¿Me dejo entender? Y ahí se va a formar una estructura llamada el asa cardíaca. Entonces, ¿qué cosa es el asa cardíaca? Miren ustedes, es el crecimiento tanto del bulbo y del ventrículo que se desplaza hacia la derecha, hacia abajo y hacia adelante. Tanto el bulbo como el ventrículo primitivo, es uno solo, no son 2 ventrículos. Desplazamiento hacia abajo, hacia la derecha y hacia adelante, haciendo que el atrio y el seno venoso sea desplazado hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Otra vez, el bulbo y el ventrículo se desplazan por el crecimiento o prolongación hacia la derecha, hacia abajo y hacia adelante, mientras que el atrio y el seno venoso es desplazado hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Y de esta manera se establece posteriormente la llamada asa cardíaca, que este es el asa cardíaca, por el crecimiento del bulbo y también el crecimiento del ventrículo primitivo, quedando de esta manera el corazón que todavía no ha llevado a cabo la tabicación. Eso quiere decir que, a ver si ya sabes, pero sí quédate callado. No, si no voy a escuchar, ya no necesito escuchar. Entonces, en este caso, ¿no? Con el crecimiento del asa cardíaca, que no es otra cosa que el crecimiento del bulbo y de lo que es el ventrículo primitivo, todavía al interior no hay partición, es un solo ventrículo, es un solo tubo que está, ¿no? Está direccionado, se está creciendo.
Entonces va a desplazarse y va a formar esta estructura llamada enlaza cardíaca, que va a tener una parte superior que no es otra cosa que el tronco arterioso que ha quedado hacia arriba, hacia abajo se ha dilatado el bulbo para formar una parte del ventrículo derecho y el ventrículo primitivo también ha conformado lo que será posteriormente el ventrículo izquierdo. ¿Qué ha pasado con el atrio? El atrio se ha desplazado hacia arriba y hacia atrás para quedar en la parte posterior y hacia arriba, estableciendo dos dilataciones que posteriormente será pues el atrio derecho con el atrio izquierdo, pero todavía no está tabiado, es uno solo. Hay una aurícula primitiva o un atrio primitivo. ¿Listo? Entonces de esta manera va a quedar. Y hacia arriba está el tronco de salida, que es un solo tronco. Este tronco también tiene que sufrir un proceso de tabicación. Al interior del tronco es uno solo, tiene que formar un reborde, un tabique que lo va a separar en dos lados, uno derecho y uno izquierdo, que luego va a hacer un giro para conformar las arterias pulmonar y aorta a partir de este tronco. ¿Listo? Entonces tenemos que la formación de la enlaza cardíaca, también llamada asa bulboventricular, ocurre aproximadamente el día 28, ¿no? Con un crecimiento de la región del bulbo, del ventrículo, en el interior de la cavidad pericárdica, que se desplaza hacia la parte inferior, y bueno, se establece lo que es el asa cardíaca. ¿Lo hemos visto? Esto es el interior, esto es lo mismo, eso es lo que acabamos hecho un corte coronal para ver la dilatación del bulbo, que originará el ventrículo derecho, el ventrículo primitivo que formará gran parte de lo que es el ventrículo izquierdo. Todavía no existe una separación, ambos ventrículos se continúan, se comunican entre sí, y los atrios están desplazados hacia arriba y hacia atrás. Además tenemos lo mismo con el anterior. Acá tenemos el asa cardíaca, el crecimiento, de hecho no muestra el músculo. No, esto es el agua. Entonces vamos a ver de qué nos muestra el bulbo, el ventrículo primitivo, desplazándose hacia abajo, el atrio desplazado hacia arriba y hacia la izquierda y hacia atrás, quedando posteriormente en la parte posterior. Este es el tronco arterioso que tendrá que sufrir una tabicación para formar, acá se está formando el tabique interno para originar el tronco pulmonar y la aorta. Y acá tenemos el ventrículo. Entonces así se va a diferenciando o dándole la forma al corazón por el crecimiento de estas dilataciones. ¿Qué más tenemos? A ver. Internamente, ¿qué está sucediendo? Internamente, vamos a ver, esta es la parte externa, dándole la forma que va a tener los ventrículos y atrios al corazón. Pero internamente la conexión que hay en el interior entre el atrio y el ventrículo es total. Vamos a ver acá en otra imagen. Miren, ¿cómo se establece la circulación? Al inicio, las cavidades internas, pues es un solo tubo, recuerden que está llevando a cabo un desplazamiento, un ensanchamiento, pero al interior todavía no hay ningún tabique que lo separe del lado derecho e izquierdo. Entonces la conexión es total, ¿no? Entre lo que es el tronco, continúa con el bulbo, continúa con el ventrículo, el atrio y el seno venoso. Es total la conexión, no hay ningún tabique que separe. Por lo tanto, pero ya sabemos que la sangre va a estar llegando hacia el seno venoso, hemos dicho ya por 3 venas. La sangre que ingresa a través del seno venoso, que ha formado dos separaciones que se llaman las asas del seno venoso, entonces va a tener conexión con el atrio, ¿no? Ingresará la sangre a través del atrio, que ahora está desplazado hacia atrás y hacia arriba, y conecta hacia el ventrículo pasando hacia el tronco arterioso. No hay ningún tabique que lo separe. Pero inicialmente esta circulación pues no va no se va a separar por medio de válvulas. Entonces la circulación ingresa y sale, ¿no? Entonces, ¿por qué es que circula? Por la contracción de los músculos que están formando la pared. Entonces ingresa y sale. No hay nadie que detenga el contenido o el pasaje de la sangre. La sangre entra a chorro y otra vez retorna, entra y sale. Eso se llama flujo y reflujo, entra y sale, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder en otro momento? A nivel de las paredes, de la conexión entre el atrio y el ventrículo, que está formando un conducto atrioventricular que no tiene ninguna válvula, las paredes que están formadas por gelatina cardíaca,
está formado por miocitos, la gelatina cardíaca empieza a proliferar. Empieza a proliferar desde la pared del conducto atrioventricular. Este es el conducto atrioventricular, entre el atrio y el ventrículo. Entonces, esta gelatina cardíaca que está formando parte de la pared empieza a proliferar. Y va a proliferar hacia el interior del conducto para ir cerrando este conducto. En un segundo momento ven ustedes cómo se ha proliferado la gelatina y ha formado almohadillas o tumefacciones. Estas almohadillas van a ser llamadas como almohadillas o cojinetes endocárdicos. Ahí está, cojinetes endocárdicos, que será uno anterior y otro posterior, que va a ir cerrando este conducto atrioventricular. Y a medida que va cerrando, se va estableciendo las válvulas, permitiendo que la sangre que ingresa no retorne otra vez hacia el atrio. La sangre que viene a través del seno venoso ingresa por el atrio y pasa al ventrículo, otra vez no retorne debido a que este conducto ha reducido su tamaño gracias al crecimiento de estos cojinetes. Entonces vemos de que la sangre ahora va a tener una sola dirección, va a ser unidireccional. Al inicio pues era bidireccional, no avanzaría, pero ahora va a tener una sola dirección. Bien, entonces ya tenemos aquí a la cuarta semana tiene esta dirección. Ahora vamos a ver cómo se divide. Gracias al crecimiento de este mesénquima que invade los cojinetes, se van a establecer los dos canales. Una vez que crece, en la parte interna separará el canal atrioventricular en dos canales derecho y izquierdo. Se conecta y separará dos canales, se cerrará y van a haber ahora dos canales, uno por el lado derecho y otro por el lado izquierdo, estableciéndose ahora las conexiones entre el atrio derecho y el ventrículo derecho y el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿por qué se produce la separación de este canal atrioventricular? Por el crecimiento de estos cojinetes endocárdicos, que se fusiona separando este canal en dos cavidades, en dos conductos, uno derecho y otro izquierdo. Entonces, los cojinetes se forman a partir de la gelatina cardíaca. Al final, estos cojinetes van a dar origen a las válvulas, que las conocemos como Pituffi, y las válvulas que también van a formar la aorta y la pulmonar, y también participa en la conformación del tabique inferior del ventrículo, la parte membranosa, que luego lo vamos a ver. Listo. Entonces hasta ahí, ¿qué hemos visto del tubo cardíaco? Uno, que eran dos, se fusionaron, formaron dilataciones, se formó la sala cardíaca, se estableció el ventrículo primitivo, que todavía no está tabicado, o sea, ahora el atrio está dirigido hacia atrás, arrastró al seno venoso en la parte posterior. ¿Qué más tenemos? Los dos canales que inicialmente eran amplios, ahora se han reducido en dos canales derecho e izquierdo, separados por los cojinetes endocárdicos. ¿Listo? Hasta ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué va a suceder? Tenemos un solo atrio, una sola cavidad, una sola aurícula, un solo atrio. Ahora tiene que separar la aurícula, tiene que formarse la aurícula derecha e izquierda. ¿De dónde aparece esta tabicación? Se llama la tabicación del corazón. Se van a tabicar para formar sus tabiques. Desde el techo de un atrio primitivo, desde el techo empieza a crecer en el plano medio una pequeña proliferación de mesénquima que se dirige hacia la parte central en dirección hacia los cojinetes, que ahora el cojinete ha separado en dos canales derecho e izquierdo. ¿Recuerdan? Entonces, desde el techo del atrio primitivo, que todavía no es derecho-izquierdo, empieza a crecer, ¿no?, un pequeño tabique en dirección hacia el cojinete. Este crecimiento de este primer tabique, llamado el septum primum, así lo llama el libro, o primer tabique simplemente, el primer tabique, ¿no?, es una membrana muy delgada que tiene la forma de una semiluna, como lo ven en la imagen A. Entonces se ve desde arriba cómo va creciendo en dirección hacia la parte central, en dirección a los cojinetes, una membranita muy delgada. Y conforme va creciendo, el vértice, el borde libre que tiene esta membranita, va estableciendo un orificio. Este sería el primer orificio. Este orificio que conforme crece, se va reduciendo, ¿no?, en dirección al cojinete. Cada vez que crece, se reduce más hasta que termine de desaparecer. Entonces, por lo tanto, la primera tabicación que se va a formar es primer tabique. Y además formará el primer agujero, que en su libro lo van a encontrar como ostium primum. ¿Qué cosa es el ostium primum? Es el primer agujero. ¿Qué es el septum primum? El primer tabique, ¿no?
pueden decir, será el nombre en latín, primer tabique y primer agujero. ¿Listo? ¿Cómo se forma el primer agujero? Por el crecimiento del primer tabique que se va acercando ¿hacia dónde? Hacia el cojinete. ¿Ok? ¿Ese agujero conecta con el pico lobo o está en ambos atrios? No, solamente separa ambos atrios. Entonces, ¿qué agujero lo llaman el agujero de botal? Todavía no, estamos recién iniciando. Vamos a ver luego cómo se forma el agujero de botal o agujero val. ¿Ya? No te preocupes. Si hay el agujero val. Si hay el agujero val, pero recién estamos iniciando. ¿Ya? No te desesperes. Ahora, entonces, estamos viendo que este primer agujero, conforme va creciendo este primer tabique, tiende a desaparecer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál era la función del primer agujero? Conectar el lado derecho con el lado izquierdo. Eso quiere decir que la sangre que entraba hacia el lado derecho conectaba directamente hacia el lado izquierdo. Pero a medida que va creciendo ese primer tabique, pues este pase se va reduciendo. Si desaparece el primer agujero, eso quiere decir que ya no va a haber conexión en ambos atrios. Entonces, Papá Diosito, como inteligente, ¿qué ha hecho? Ha perforado pues el primer tabique. Le ha formado perforaciones. Estas perforaciones van a unirse posteriormente y van a formar ¿qué cosa? Un segundo agujero. ¿No? ¿Por qué? Porque el primer agujero va a desaparecer, pues. Entonces, pero tiene que haber conexión entre el derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora se forma un segundo agujero llamado ostium secundum. Así se llama, ¿no? Un segundo agujero. ¿Estamos? Bien. Entonces, la pregunta puede ser, ¿el ostium secundum se forma en el ostium primum o se forma en el septum primum o en el septum secundum? Vamos a ver posteriormente. Vamos a terminar aquí. Entonces tenemos un septum primum, ¿ok? Ostium primum desaparece, ostium secundum. ¿Listo? Una vez que ha terminado de crecer este primer tabique, desapareció el primer agujero y se formó el segundo agujero, crece simultáneamente otro tabique. Acá se ha formado el ostium secundum, este es el segundo agujero, porque el primero ha desaparecido. ¿Estamos? Se formó el segundo agujero. Ahora, al lado derecho, este es el lado derecho, izquierdo, al lado derecho crece otro tabique. Comienza a crecer, también en dirección hacia el cojinete. Pero este segundo tabique que va creciendo es más grueso, más grande. Y no solamente desde arriba, sino desde la parte anterior. Crece hacia la parte posterior. Miren, desde la parte. El otro crecía desde arriba y hacia atrás. Este crece desde arriba y hacia adelante. Para tratar de tapar este segundo agujero. Conforme va creciendo, lo logra tapar, se lo establece aquí con otro agujero, que es el agujero de Botal, como dice él. ¿No? Miren el crecimiento del segundo tabique. Este es el ostium secundum. Va creciendo y establece este orificio que recibe el nombre del agujero oval o agujero de Botal. ¿Listo? Cuando recubre al segundo agujero, este segundo agujero degenera. Cuando lo recubre, miren cómo está creciendo, lo recubre. Este segundo agujero tiende a degenerar. ¿Por qué degenera? Porque la parte superior va a ir degenera, pero la parte inferior no degenera. Entonces la parte superior del primer tabique, porque crece ya el segundo, ya no tendría razón de ser, así que se va achicando y desaparece. Pero la parte inferior queda. Se estableció el agujero oval en el lado derecho, ¿y qué pasa con la parte inferior? Formará la válvula del agujero oval. De tal manera que cuando la sangre entra de derecha a izquierda, como está a la izquierda la válvula se abre hacia el lado izquierdo. Pasa la sangre al lado izquierdo, pasó, se cierra la válvula. Otra vez entra sangre, se abre la válvula hacia el lado izquierdo y luego cierra. Ese es el agujero oval. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué va a pasar? La sangre, mire, ¿cómo entraría la sangre? A través del agujero oval. ¿Listo? Hacia el lado izquierdo y luego hacia acá. ¿Qué pasa en el momento del nacimiento cuando el niño ya se le corta el cordón umbilical? Aumenta la presión en el lado izquierdo, entonces la sangre va a querer pasar pues, al lado derecho, ¿no? Pero no lo va a hacer ¿por qué? Porque esto va a ser el tope. Entonces, como hace el tope ahí, se cierra la válvula, impide el pase de sangre hacia el lado derecho y esto se transforma en fosa.
posteriormente porque se va a cerrar. ¿Qué pasaría si no se cierra y esta válvula se hace incompetente? Significa que no cerrará completamente, que se abrirá, pero que en el camino. Entonces va a permitir el pase de sangre de izquierda a derecha. Eso se llama, pues, una anomalía cardíaca, se llama CIA. ¿Alguien tiene el seminario de CIA? ¿No es cierto? Eso se llama CIA. ¿Qué cosa es CIA? Comunicación interauricular. Eso se produce después del nacimiento. ¿Puedes volver a explicar? ¿Otra vez? No. ¿El segundo tabique? Sí, ya me olvidé. Pero sí he entendido hasta ahí, más o menos. Solo se puede hacer el agujero para la fosa oval del lado derecho de la derecha y la izquierda. Sí. ¿Por qué no está así? En el lado izquierdo estará la válvula, pero en el lado derecho estará el agujero. Es por eso que luego la válvula debe cerrar desde el lado izquierdo, ¿no? Cuando no cierra, pues hay comunicación. Vamos a ver cómo otra vez, ¿no? Me quedé con las penas. Entendimos lo del ostium primum, ¿no es cierto? El septum primum. Entendimos lo del primer tabique desde arriba, crece a los cojinetes, forma el ostium primum, cierra y luego se forma el ostium secundum, ¿no? ¿Por qué esto se cerró? ¿Listo? Hasta ahí entendimos. Una vez que se queda el ostium secundum, quedamos así, ¿no? Una parte superior del primer tabique. Este es el primer tabique, ¿no? Este de acá es el primer tabique, ¿no? Acá cerró el primer agujero, ¿estamos? Y quedó con el segundo agujero y el primer tabique que llegó al cojinete. ¿Estamos? Bien. Ahora, simultáneamente está creciendo otro tabique, que es el segundo tabique. ¿Ya? Conforme va a ir creciendo, va a ir cerrando ese agujero. Lo va a ir cerrando. Entonces, cuando lo cierra, porque va creciendo en sentido antero-posterior, lo cierra, va a cerrarlo. Esta parte superior ya no tendría razón de ser, entonces empieza a degenerar. Y con esta parte inferior no degenera. Entonces vamos a ver en el segundo momento. Entonces vemos acá que la parte está creciendo el segundo tabique y la parte superior va degenerando. A medida que va creciendo y va superando al segundo agujero, sigue creciendo y esa parte superior sigue degenerando. Pero en la parte inferior no. Se establece este agujero que se llama el agujero oval, ¿no es cierto? Pero la parte inferior se ve, la parte, mire, este es del lado derecho, estamos viendo el lado derecho, se ve en la parte profunda este color rosado. ¿Qué cosa es este color rosado? Es otra cosa que es la parte inferior del primer tabique, que se va a abrir a medida que la sangre que llega al lado derecho va hacia la izquierda, se abre hacia la izquierda. Este es el agujero oval, de tal manera que cuando la sangre llega al lado derecho, pues tendrá que pasar a la izquierda porque se abre la válvula del agujero oval. ¿No es cierto? Entonces, mire, varias preguntas van a salir acá. Oye, si no les preocupa. El ostium secundum se forma en el septum secundum. Falso. Se forma en el septum primum. El agujero oval se forma en el septum primum. ¿Sí? Falso, se forma en el septum secundum. La válvula del agujero oval se forma desde rezagos del septum secundum. Falso, es desde el primer tabique. La válvula del agujero oval es la porción craneal del septum primum. Es falso, la porción craneal es la porción distal o caudal. ¿Se dan cuenta de las preguntas que van a salir? ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Está hasta ahí hemos visto de que los atrios ahora se han separado. Existe un tabique que separa ambos atrios y no es otra cosa que el segundo tabique, que ha formado un agujero llamado agujero oval, que tiene su válvula, que sería la parte inferior del primer tabique, el que abre de derecha a izquierda. Eso es lo que sabemos, ¿no es cierto? Ahora, los atrios en la parte posterior, en la parte posterior tienen conexión con el seno venoso, al cual llegaban 3 venas.
¿Recuerdan? Bien. Ahora, inicialmente este seno venoso está en la parte central de los atrios. Ahora los atrios son derecho-izquierdo. En la parte central estaba el seno venoso. Pero va a haber un desplazamiento hacia el lado derecho. Ustedes dirán, ¿por qué ocurre esto? Porque en las partes superiores que está llegando sangre a través de las venas terminales, va a haber una derivación izquierda-derecha. Es decir, que el lado izquierdo va a tender a degenerar y la sangre, la mayoría de sangre se va a derivar por el lado derecho. Lo mismo en la parte inferior, a través de las venas carinales posteriores, que será el cuerpo del venosito, la parte izquierda va a ir, ¿no?, desplazándose hacia el lado derecho. Entonces, eso va a hacer que al seno venoso que está llegando sangre, pues la mayor presión se vaya originando hacia el lado derecho. Y como va originándose hacia el lado derecho, se desplaza el seno venoso hacia la derecha. Hace que el asta del seno venoso del lado derecho crezca más, debido a que hay mayor presión de sangre. Porque desde arriba y desde abajo, la sangre se está derivando hacia el lado derecho. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que posteriormente el asta del lado izquierdo del seno venoso tiende a degenerar. ¿Y cuál va a ser el rezago de esta pequeña porción del asta izquierda? Formará el seno coronario. ¿Qué cosa es el seno coronario? Es el sistema de drenaje que tiene el corazón. ¿Listo? ¿Y en dónde desemboca? En el atrio derecho. ¿Listo? Ahora, el lado derecho, que ha crecido mucho más, porque se ha desplazado para ese lado, se va a incorporar a la parte posterior del atrio derecho. Entonces, cuando nosotros vemos el atrio derecho, que se ve el agujero oval, como dije ahí, el agujero oval, en su pared posterior, toda la pared posterior es diferente al resto de la pared, que tiene varias rugosidades, pero la pared posterior es lisa. ¿Por qué va a ser lisa? Porque no es otra cosa que la incorporación del seno venoso a ese lado. Entonces vamos a ver que esta zona del seno venoso que están llegando venas, ahí van a conformarse por arriba la vena cava superior y por debajo la vena cava inferior. Es por eso que en el atrio derecho, desde el lado derecho, el seno venoso se ha desplazado a la derecha, va a formar vena cava superior que se abre al atrio derecho y por debajo vena cava inferior que también se abre hacia el lado derecho. ¿Listo? Entonces tenemos que, vamos a ver que el lado derecho se desplaza, por ahí unas imágenes, miren, acá hay un cortocircuito de izquierda a derecha, esto va a desaparecer, esto prevalece, va a estar dirigido más a la izquierda, también el lado izquierdo inferior desaparece y se desplaza hacia el lado, se incorpora, crece hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Entonces las consecuencias de las derivaciones del lado izquierdo a derecho formará seno coronario. Mire, acá ya se ha incorporado la pared posterior del seno venoso con la llegada de la cava superior y cava inferior y ya está formando parte del atrio derecho. Lo único que queda como rezago del seno venoso del lado izquierdo es la formación del seno coronario y esta pequeña venita que se llama la vena posterior del atrio izquierdo. Y desemboca en el atrio derecho. Esto es una vista interna del atrio derecho para observar su pared posterior. Mire, el resto de la pared tiene rugosidades, pero esta zona donde ahí sí ha sido incorporado acá el seno venoso, con la llegada de la cava superior y hacia abajo la cava inferior, tiene otra conformación. Es más, en el libro de Lachmann, bueno, no los quiero marear mucho, pero esta parte sí lo tienen que leer tanto de Lachmann como de Moore. En Lachmann le van a explicar mejor esto de los campos cateténicos, no tanto por el aspecto regulador, que es el aspecto genético, más que todo por la derivación de sus células y de dónde provienen. Entonces va a hablar de otros surcos, pero cuando se incorpora el seno venoso va a formar dos tabiques llamados la cresta terminal y vamos a ver de qué esta zona corresponde a lo que es el seno venoso. Entonces, el seno venoso formará la cava superior, cava inferior y están incorporados a la pared del atrio derecho. ¿Qué pasa con el atrio izquierdo? ¿Cómo crece? El atrio izquierdo, simultáneamente a lo que está llevando la radicación de los atrios, pues también el mesénquima que lo rodea va a ir formando una vena, una sola venita. Y esta se llama la vena pulmonar primitiva.
Nosotros sabemos que son 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, pero inicialmente este mesénquima que rodea, este es plástico, ¿no? Que rodea al atrio en crecimiento, desarrolla un vaso sanguíneo que se llama la vena pulmonar primitiva. Conforme va creciendo el atrio izquierdo, simultáneamente lo que se desarrolla el atrio derecho, esta vena entra en contacto con la pared posterior y se adhiere y se va incorporando a medida que va creciendo. Pero esta vena primitiva se va ramificando. Inicialmente se ramifica en 2, por lo tanto es incorporada también la segunda parte. Se sigue ramificando, la primera inicialmente se incorpora, se va a dividir en 2 y estas 2 partes van a ser incorporadas, ahora van a haber agujeros. Estos segundos siguen dividiendo en 2 y luego se sigue incorporando y al final habrá 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se forma el atrio izquierdo? ¿No? La mayor parte del atrio izquierdo es incorporado por el mesénquima en la formación de las venas pulmonares. Ahora vamos a ver cómo divide el ventrículo. Hasta ahí hemos visto cómo crecen los atrios, cómo dividen los atrios, y ahora vamos a ver cómo divide el ventrículo. Tiene que haber 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Inicialmente es uno solo, se llama ventrículo primitivo. Ahora, debemos saber que el tabique interventricular que separa ambos ventrículos tiene 2 partes. Una parte inferior, que es la parte más gruesa, que tiene parte muscular, que crece desde el vértice hacia arriba, va creciendo esa parte inferior, que es la parte muscular que tiene el tabique, y va a haber una pequeña porción superior que crece desde los cojinetes. Inicialmente el crecimiento desde arriba, que es delgadito, es la parte membranosa, delgada, desde los cojinetes hacia abajo, y desde la parte inferior crece el tabique muscular. Inicialmente va a haber un orificio, que comentamos, ventrículo, por lo tanto habrá un orificio inicial, que se llama comunicación interventricular normal inicialmente, pero posteriormente cuando crece la parte membranosa y crece la parte muscular, tendrán que cerrar esta conexión inicial. Debe cerrar. ¿Por qué? Porque los ventrículos tienen que estar separados completamente. A diferencia de los atrios, que hemos visto que se forma el agujero válido, hay conexión entre ambos atrios. Sin embargo, los ventrículos no. Tiene que haber una separación entre el lado derecho e izquierdo por ese tabique. Y ese tabique va a tener 2 partes, membranosa y muscular. ¿Cuál será la parte más delgada? La membranosa. Por lo tanto, es posible que se establezcan cardiopatías por la falta de cierre de la porción membranosa a la muscular. ¿Cómo se llamará eso? Sí. Entiendo. Sí. Entonces sí, comunicación interventricular. Ahora, la pregunta será, ¿y es posible que la parte muscular también tenga comunicación anómala? Sí. ¿Es posible que esta parte muscular desarrolle orificios de conexión? Sí, ¿no? Sí, también puede, eso por alguna alteración genética puede haber. Y eso en su libro le dice que se llama comunicación, sí, en forma de queso suizo. Bueno, la verdad que nunca he visto un queso suizo, nunca he comprado un queso suizo. Pero dice que en la parte interna del queso suizo está llena de agujeros. ¿Alguna vez han comido un queso suizo? Yo tampoco, pero bueno, el libro lo relaciona así, ¿no? Tabique muscular en forma de queso suizo. ¿Qué significa eso de que la parte muscular está tancada con diferentes orificios, permitiendo la comunicación entre ambos ventrículos? Diga. Y cuando el bebé nace así con los agujeros, ¿Cuándo qué? Cuando el bebé nace con sus agujeros o aberturas, ¿cómo puede sobrevivir si se supone que por el septum, o sea, el anejismo, lo hace que se contraigan los ventrículos? Entonces, si hay una abertura ahí, vamos a decir que se contraigan, nace, sobrevive. A ver, es que va a depender del conjunto de cardiopatías y de qué tan severa será la cardiopatía, ¿no? Entonces vamos a ver de que hay cardiopatías que son incompatibles, como por ejemplo tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías que contiene, sí, en ese caso no es compatible con la vida porque acarrea otra serie de cardiopatías más. Pero si fuera una cardiopatía solamente sola que no causa cianosis, ¿qué cosa es la cianosis? Es la coloración azul que van a tener estos niños a medida que van creciendo. ¿Qué significa coloración azul? Que va llegando un poco oxígeno a sus tejidos. Por lo tanto, mientras más deficiencia haya en la llegada de oxígeno, el aporte de oxígeno, pues va a haber muchas más complicaciones para el niño. Por eso se llega a cerrar.
la síntomas válvula o valgus se cierra. Claro. Por eso luego la mayormente de las cardiopatías que causan coloración azul son aquellas que no son compatibles con la vida. Aquellas cardiopatías que sí pueden ser compatibles, porque hay niños que sí se desarrollan, crecen. Claro, tienen dificultades respiratorias, no pueden hacer ejercicio como aquellos niños que no tienen cardiopatía, ¿no? Son compatibles con la vida, por ejemplo, una comunicación interauricular que luego se puede tratar, una comunicación interventricular que luego se puede tratar. Pero aquellas cardiopatías que son mayores, las comunes, en las cuales causa cianosis, falta de oxígeno, sí puede acarrear una serie de complicaciones para el crecimiento del niño. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos la parte membranosa. Ahora, hasta ahí hemos visto cómo tabica el corazón, tanto en los atrios como en los ventrículos. Ahora vamos a ver cómo tabica la parte del tronco arterioso. Es un solo tronco arterioso. ¿Qué tiene que esta parte de salida? Tronco arterioso, los arcos aórticos. Ahora, ¿qué tiene que pasar en el interior del tronco arterioso? El tronco arterioso, por elongación de la masa cardíaca, se ha dividido en una parte superior que es el tronco y la parte inferior que se llama el cono. Cono arterioso, tronco arterioso. Tanto en la parte del tronco como en el cono va a crecer desde las paredes, desde los cojinetes, de la gelatina cardíaca, una membrana, un pliegue que va a ir uniéndose tanto en la parte anterior como posterior para formar un tabique. Inicialmente son rebordes del bulbo cono y del tronco. Van a ir creciendo y se van a ir. A medida que van creciendo, estos rebordes, tanto del tronco como del cono, troncoconales se llaman, van haciendo un giro para tratar de unirse. Y el giro se hace en espiral. De tal manera que cuando se fusionan, van a dividir el tronco, que es uno solo común, lo van a dividir en dos. Uno será la aorta y otro será la pulmonar. Pero tiene que crecer. ¿Qué pasaría si no crece? Cardiopatía. ¿Cómo se llama? Tronco común, tronco arterioso común. Significa que no hay arteria aorta ni hay pulmonar, es un solo tronco. ¿Qué pasaría si no se divide adecuadamente o no gira? Porque tiene que, a medida que van acercándose, tiene que hacer el giro espiral para ubicar por delante el tronco de la pulmonar y por detrás la aorta. ¿Qué pasaría si no gira? Pues la aorta saldrá del lado derecho y la pulmonar sale del lado izquierdo. Eso se llama transposición de las grandes arterias, cuando el crecimiento o la división del tronco arterioso no ha permitido ese giro en espiral. ¿Listo? Entonces, internamente, miren ustedes, se van formando estos rebordes a nivel del tronco arterioso y tiene que hacer el giro en espiral. Una vez que se forma el tabique, hace el giro espiral para ubicar por delante a la arteria pulmonar y por detrás la aorta. Acá ya se dividió en dos conductos, que son la pulmonar y la aorta. Inicialmente la aorta queda por delante cuando se forma la tabicación y la pulmonar por detrás, y luego va a hacer el giro para ubicar por delante el tronco de la pulmonar y por detrás la aorta. Inicialmente es uno solo. Entonces así se forman las. ¿Cómo se forman las válvulas cardíacas? Por el crecimiento de las tumefaciones endocárdicas, ¿no? Que están formando la válvula tricúspide, la válvula mitral. Formarán también las válvulas que contienen a lo que son la aorta y la pulmonar, que se llaman las válvulas sigmoideas. ¿Cómo aparece el sistema de conducción? Me dice su compañero, la GIS y todo lo que conduce en lo que es el funcionamiento del corazón. Esto va a aparecer a partir de los miocitos, que son las células musculares cardíacos que van a ir diferenciándose en algunas células y van a ir formando estructuras que van a ser denominados como nódulos, como el nódulo sinusal, que se ubica en la parte superior a la entrada de la cava, el nódulo atrioventricular, que se ubica en la pared de los atrios. Se van a conectar mediante fascículos internodales y van a formar acá el llamado haz de His, que son dos ramas, una del lado derecho y una del lado izquierdo, para terminar en arborizaciones a nivel de los músculos que corresponden a las fibras de Purkinje. De esa manera, debido al aporte de la inervación del nervio vago y el sistema simpático, se conduce, ¿no?, la electricidad o la energía para que el corazón funcione. De esa manera. Habrá anomalías, cardiopatías como dextrocardia con el corazón. En la formación de la asa cardíaca no gira a la derecha, sino gira a la izquierda, por lo tanto la punta se va hacia el lado derecho. Ectopía cardíaca, cuando la pared torácica no cierra adecuadamente y el corazón
o CIA o SIP, que ya lo hemos visto porque se puede también formar transposición de los grandes vasos cuando nos gira en espiral. Tetralogía de Fallot, la tetralogía de Fallot lo van a ver como una de las cardiopatías cianóticas que son más frecuentes. Tetra, cuatro cardiopatías. Las 4 cardiopatías son una, ¿sí? Hay comunicación interventricular. 2, hay un agrandamiento de la pared del ventrículo derecho, debiendo ser la pared del izquierdo más grande, pero en este caso mucho más grande la del derecho. 3, hay un desplazamiento de la aorta hacia el plano medio, por lo tanto se llama cabalgamiento de la aorta. Y 4, hay un cierre, una disminución de la válvula del tronco de la arteria pulmonar, y eso se llama estenosis de la válvula pulmonar. Son 4 cardiopatías juntas. De las 4, la principal, ojo, para el seminario, la principal e inicial de todo el resto de cardiopatías es la estenosis de la válvula pulmonar. ¿Por qué? Porque la sangre que está llegando al atrio va a pasar al ventrículo y esta sangre se tiene que derivar por el tronco de la pulmonar hacia los pulmones. ¿Qué pasaría si esa válvula está cerradita? No va a ir sangre al pulmón. Entonces, ¿a dónde va a ir? Necesariamente tiene que haber comunicación interventricular para que la sangre vaya de derecha a izquierda. Pero, cuando se produce el nacimiento, ¿no?, la sangre trata de ir siempre del lado izquierdo a la derecha. ¿Por qué? Porque hay mayor presión ahora en el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo ejerce presión hacia el lado derecho y si encuentra un agujero, la sangre va a ir derivándose hacia el lado derecho, como ocurre cuando hay SIP-SOL. Cuando hay una comunicación interventricular y no hay las demás cardiopatías, la sangre va a ir de izquierda a derecha, porque el lado izquierdo tiene mayor presión. Pasa al lado izquierdo, del lado izquierdo irá por la pulmonar, por la casa normal, y eso causará cianosis, no, porque va sangre oxigenada al lado derecho y si va al pulmón no causa ninguna cianosis. Pero ¿qué va a pasar cuando la sangre va no oxigenada al lado izquierdo y sale por la aorta? O sea, por este caso sí causa cianosis, porque teniendo una sangre desoxigenada del cuerpo. Entonces, miren, cuando hay tetralogía y hay comunicación, la sangre va a querer ir del lado izquierdo al derecho. Pero ¿qué va a hacer el lado derecho? Como no tiene salida por la pulmonar y acá se cierra, entonces tiene que hacer el doble de esfuerzo que está haciendo el izquierdo, el doble de esfuerzo para ir derivando la sangre de derecha a izquierda. Es por eso que crece el ventrículo, porque está haciendo el doble de esfuerzo. Y la sangre está yendo de derecha a izquierda, sale por la aorta, una sangre desoxigenada y causa cianosis. ¿Listo? ¿Y esto no es compatible con la vida? ¿O? No. Porque tiene, bueno, puede vivir unas cuantas horas, pero tiene una serie de cardiopatías. No llega sangre al pulmón, no oxígeno. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver ahora venas. Habíamos dicho que al seno venoso van a llegar las venas uterinas, umbilicales y carinales derecha e izquierda. Entonces tenemos que las venas vitellinas son 2, derecha e izquierda. La vena vitelina del lado izquierdo va a degenerar y la vena vitelina del lado derecho es la que va a ir conformando posteriormente la porción intrahepática que va a tener la vena cava inferior, va a formar la vena hepática y cuando está rodeando a la parte del intestino delgado en la zona del duodeno, establece conexión tanto la derecha como izquierda para formar vena porta. Entonces, las venas vitelinas que vienen desde el saco vitelino, recuerden, el saco vitelino se incorpora para formar tubo digestivo, en su desarrollo y su llegada al corazón, porque tiene que llegar al seno venoso, ¿no?, van a tener que atravesar el hígado. Que al atravesar el hígado, la izquierda va a desaparecer definitivamente, pero la derecha va a conformar un segmento de la cava inferior que pasa por el hígado, además que va a formar la vena hepática, las venas hepáticas, y la anastomosis que hace a nivel del tubo digestivo formará la porta y a la vez formará también la derecha, la vena mesentérica superior. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede con las venas umbilicales. En el caso de las venas umbilicales va a ocurrir lo diferente. Vamos a ver de que inicialmente las dos venas umbilicales, como no hay hígado en desarrollo, llegan directo al seno venoso. Ahora, cuando se forma el hígado, ahora las venas van a tener que atravesar el hígado para llegar al seno venoso. Y se establecen dos zonas, una zona suprahepática
y una zona inferior que se relaciona con el hígado. Entonces, las venas umbilicales del lado derecho tienden a degenerar y del lado izquierdo que está entrando al hígado, pues se reparte al interior de lo que es el hígado para formar los sinusoides. Ahora, la pregunta será, ¿qué tipo de sangre lleva la vena umbilical? ¿Oxigenada o desoxigenada? Oxigenada, que viene desde la placenta. La vena umbilical viene desde la placenta. Entonces, si trae sangre oxigenada, toda esa cantidad de oxígeno que viene, pues se reparte por el hígado. Pero ¿es necesario que se reparta por el hígado? No. Es necesario que llegue al corazón. Entonces, Papá Diosito, como es tan inteligente, les dije, ¿qué va a hacer? Va a crear un conducto que no había. Entonces, entra la vena umbilical, crea un conducto que no había, que se ha formado ya el segmento intrahepático de lo que es la vena cava, y se forma este conducto llamado el conducto venoso. De tal manera que cuando la sangre de la vena umbilical llega al hígado, ingresa, pero a través de este conducto venoso, se deriva directamente a este segmento de la vena cava, para llegar al seno venoso. Una pequeña parte de la sangre que entra por la umbilical se dispersa por el interior del hígado, pero la mayor parte de sangre es derivada a través del conducto venoso. Es una vía. ¿Listo? Y en el adulto tampoco hay. Eso va a degenerar posteriormente. Esto solamente se forma, ¿no?, en la etapa fetal, para derivar la sangre que viene desde la placenta, que está ingresando al hígado, pero que no se disipe por los sinusoides, sino que llegue directamente al corazón. Entonces se crea este conducto y el conducto venoso se conectará a la cava para que llegue al corazón. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasará cuando nace? Cuando nace, este conducto se cierra y se transforma en el ligamento venoso, en el hígado. Al final, pues queda formado como un ligamento, pues en el adulto no hay. Entonces, la pregunta será, si la derecha desaparece a la 7ª semana, la parte craneal de la izquierda también desaparece, solamente queda la parte hepática, ¿cuál de las venas umbilicales formará la vena definitiva? ¿La izquierda o la derecha? La pregunta, si son dos venas umbilicales, la vena derecha está desapareciendo y la parte craneal de la izquierda también desaparece, la vena que llega al hígado está formando el conducto venoso para ir a la cava y llegar al corazón, ¿cuál de las venas formará la vena umbilical definitiva? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Entonces la vena umbilical izquierda formará la vena umbilical definitiva. ¿Listo? Venas cardinales. Las venas cardinales son comunes, les dije, no se formaba por una cardinal anterior y una cardinal posterior. La cardinal anterior tendrá la cabeza y la cardinal posterior el tronco y la cola. Listo, son dos. Ahora, estas venas cardinales, miren, acá sería del lado, esa es la cardinal anterior y esta sería la cardinal posterior. Esta es la cardinal común, está llegando al seno venoso, de la izquierda y de la derecha. Recuerden que habíamos dicho que el desplazamiento del conducto del seno venoso era hacia la derecha y esto tendría que desaparecer. Como este lado desaparece, como va a desaparecer la vena cardinal común del lado izquierdo, la sangre que viene del lado izquierdo se va a ir derivando por un cortocircuito, por una derivación hacia el lado derecho. Eso va a llevar a cabo el desplazamiento, ¿no? Entonces, como esta parte del seno venoso a la izquierda desaparecía y iba a formar el seno coronario, que hemos dicho, ¿no es cierto? Por tanto, el seno venoso se iba desplazando hacia el lado derecho. A base de que como esto desaparece, toda la sangre que viene por el lado izquierdo se conecte a través de una conexión nueva hacia el lado derecho y se derive la sangre por el lado derecho. Esto va a formar una vena que se llama la vena vertocefálica izquierda, esta derivación. Pero acá, mire, escuchen bien, a la vena, pregunto, ¿no? A la vena cardinal común derecha está llegando la vena cardinal anterior y la posterior. ¿Estamos? Hasta ahí está bien. La vena cardinal anterior derecha, porque es derecha, y la vena cardinal común derecha, las dos formarán vena cava superior. ¿Otra vez? La pregunta va a ser, ¿quiénes forman vena cava superior? ¿Otra vez? La vena cardinal anterior
con la vena cavinal común derecha, ambas van a formar ¿qué cosa? Vena cava superior. Por ahí debe estar. ¿No está? Ahí dice la vena superior. Dice por ahí vena cava. Anterior Acá. y la... Vena cava superior, vena cavinal anterior derecha, vena cavinal común del lado derecho. Listo, vena cava. Ahora vamos a hablar de las venas cavinales posteriores, de la parte del cuerpo. La parte posterior, acá tenemos las venas cavinales. Drenan el cuerpo y la cola del embrioncito, del feto. Pero también la derivación desde el lado izquierdo se hace al lado derecho. Ahora esta es la derecha, desde la izquierda. Toda la derivación se va haciendo por el lado derecho. Por lo tanto, el lado izquierdo tiende a desaparecer. Estamos hablando de la vena cavinal posterior. Ahora, simultáneamente a estas venas cavinales que están drenando la parte inferior caudal hacia el seno venoso, se van a formar otro grupo de venas que están acá en rojo. Estas son llamadas las venas subcavinales. Las venas subcavinales se harán anastomosis con las venas cavinales posteriores y anastomosan entre sí a nivel de la parte renal. Ahí van a anastomosis. Si desaparece el lado izquierdo, pues todo el lado izquierdo tiende a desaparecer junto con las venas subcavinales. Desaparece el lado izquierdo. ¿Qué va a originar esta vena subcavinal? La vena renal izquierda. ¿Listo? Y va a formar también una parte de la vena cava inferior. Ahora vamos a ver cómo se forma vena cava. Hay otras venas acá en amarillo que también aparecen, que se llaman las supracavinales. Es más, el libro de Lachmann menciona otra vena que se llama las sacrocavinales. Pero bueno, para el libro de Moore solamente subcavinales y supracavinales, que son las que voy a tomar. ¿Ya? Entonces, acá en amarillo aparece, primero aparecen las rojitas que son las subcavinales y luego aparecen las supracavinales. De tal manera que el lado izquierdo también tiende a desaparecer y también va a formar parte de la vena cava inferior cuando hace anastomosis entre las subcavinales y las supracavinales. Entonces acá en el lado derecho, ¿por dónde iba la cava inferior? La cava inferior va a un lado derecho del aorta, pues va subiendo, ¿no? Y va teniendo tres segmentos. Uno, inferior al hígado, un segmento renal, un segmento hepático y un segmento suprahepático. Es lo que va a tener la cava, ¿no? Para llegar al corazón. Entonces por el lado izquierdo tienden a desaparecer. Y en el lado derecho las anastomosis de la subcavinal, supracavinal y ya del lado del cavinal posterior que están anastomosando para formar vena cava. Al final vamos a quedar en el resumen de la vena cava. ¿Cómo se forma la vena cava? Inferior, ¿no? Pues ya la superior la conocemos. ¿Cómo se forma vena cava superior? Inferior va a tener tres segmentos. Por encima del hígado, la vena vitelina derecha es la que va a formar. ¿No? Vitelina, porque recuerden que la izquierda desaparece. ¿No? En el segmento hepático, el interior hepático, también la vitelina derecha va a formar este segmento. Y en el intrahepático va a tener tres porciones. Una renal, a nivel renal, prerrenal y posrenal. La suprarrenal derecha, la anastomosis entre la supracavinal y la subcavinal, y la supracavinal derecha. Miren, todo el lado derecho porque el izquierdo tendría a desaparecer. ¿Sí? Entonces toda la del lado derecho va a formar parte de lo que es vena cava inferior. La anastomosis entre la supracavinal y la subcavinal, que acá la tenemos. Acá está la anastomosis entre la supracavinal y la subcavinal, subcavinal y la subcavinal, acá esta anastomosis formará parte del segmento renal. La parte superior a la formación del riñón será la subcavinal derecha, subcavinal derecha, subcavinal izquierda desaparecía. ¿Qué más tenemos? Y la posrenal, la supracavinal del lado derecho, pero la izquierda desaparece. Así tenemos a la supracavinal del lado derecho. Pues ahí se va formando en la cava inferior. Y bueno, ese es el resumen. Ya esto de las aortas, las arterias vitelinas, eso no lo vamos a revisar, los derivados aórticos tampoco. Y para finalizar, cómo se produce la circulación del feto. Es diferente la circulación fetal a la circulación en adulto, porque las derivaciones son diferentes, ¿no? La sangre del delito del nacido del feto viene a través de la placenta. La placenta es la que le aporta, la sangre es la que le aporta el oxígeno y nutrientes a través del cordón umbilical. Por lo tanto, es la vena umbilical la única
liga, ¿no? Que ya sabemos que se forma a partir de qué vena umbilical, derecha-izquierda. Izquierda, vena umbilical izquierda formará la vena definitiva. Esta vena ingresa, tiene que ingresar al hígado para llegar al corazón, pero ahí hemos visto que se forma un conducto que no había. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto venoso. El conducto venoso que entra a lo que es el hígado y la deriva directamente de la cava para llegar a la. Una vez que llega al atrio derecho, pasa a través de qué agujero? Al lado izquierdo, el agujero que es tu compañero de vocal, también llamado oval, pasa al lado izquierdo. Del lado izquierdo pasará al ventrículo izquierdo y saldrá por la aorta. Pero en la aorta, miren, ustedes dirán, ¿y por la pulmonar no va? Sí, la sangre que llega al atrio por la cava superior, por la cava inferior, pasa una mínima sangre. Miren, del 100%, el 90% de sangre se deriva al atrio izquierdo por el agujero oval, pero un 10% de sangre pasa al ventrículo derecho y sale por la pulmonar. Sale hacia el pulmón. No hay razón de ser de derivar la sangre al pulmón porque el pulmón no oxigena, ¿no es cierto? Es más, ese 10% que está yendo al tronco de la pulmonar, inclusive retorna a la aorta. ¿Cómo retorna a la aorta? Por medio de un conducto. Acá Papá Diosito ha puesto otro conducto. En el caso, este conducto, en el caso de que haya una gran cantidad de sangre que vaya al ventrículo derecho y salga por la pulmonar, entonces ha puesto un conducto llamado el conducto arterioso. ¿Qué es el conducto arterioso? Conecta la pulmonar con la aorta. Entonces la sangre que está yendo a través de la pulmonar otra vez se retorna a la aorta. Así funcionamos cuando estamos ese es nuestro funcionamiento, solo que ahora no estamos Entonces, miren ustedes, entonces la sangre otra vez se retorna al torrente sanguíneo por la aorta y de ese 10%, el 10% nomás llega al pulmón. ¿Para qué? Para nutrirlo nada más, ¿no? Y el otro se deriva por la aorta y se reparte por el cuerpo y retorna por las arterias umbilicales hacia la placenta. ¿Qué pasa cuando nace? Se cierra. ¿Qué se va a cortar? El cordón umbilical. Se corta el cordón umbilical y la vena umbilical se transforma en lo que es el ligamento redondo, en el ligamento venoso, se cierra, se forma la fosa oval y el ligamento arterioso. Se cierran estos otros circuitos y ahora la sangre va con normalidad. Habrá algunos derivados que los revisarán en las diapositivas. ¿En qué deriva? El conducto venoso, el ligamento, las arterias umbilicales, en ligamentos abdominales, el agujero se transforma en fosa. Esto, si lo deben saber, lo pregunto. Acá está rojo, lo he puesto porque es importante. Cuando cierra el funcionamiento funcional anatómico del agujero oval y el cierre del conducto arterioso, tanto funcional como anatómico. Lo he puesto rojo. Listo, terminamos. Léanlo por los dos libros, Lachman y